8 kilos después de una buena hamburguesa, Rebeca Millán. Hola, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos ya acabando el verano, Dico, qué pena, pero todavía nos queda esta y una charlita más interesantísima. Bienvenidos a Dico, al Rock and Wheels, donde estamos de jueves de pincho gratis de ciencia, de megaciencia. Y hoy vamos a tener un tema interesantísimo, curioso. Vamos, nunca se ha hablado de esto en ninguna parte, prácticamente, como vamos a hablar hoy en Dico. Hoy tenemos a Manuel Millán, biomédico, ya recién graduado además, que viene a hablarnos de todas las posibilidades que hay de, bueno, quedarte ahí, no quiero decir la palabra, pero ya te lo explicará Manu. Así que nada, os pido a todos un fortísimo aplauso para Manuel Millán. Hola, bienvenidos. Bien, imaginaos que sois un dramaturgo que necesita inspiración para escribir su próxima obra. Un día os vais a dar una vuelta al campo, vais relajaditos para tomar el aire y el sol y de repente, ¡pum!, un buitre os tira una tortuga en la cabeza y morís. Así, de rápido. Esto es lo que se dice que le pasó a Esquilo, un dramaturgo del siglo V a.C., Parece ser que un buitre quebrantahuesos, que confundiría su cabeza con una roca, le tiró el caparazón de una tortuga y con la esperanza de partirlo y poder comérselo. Mala suerte, simplemente. La historia está llena de muertes legendarias. Hay algunas que son mala suerte, como la del pobre Esquilo. Hay algunas muertes que son raras e inexplicables, como por ejemplo las coreomanías que se dicen que afectaron a los pueblos centroeuropeos en el Renacimiento, donde la gente comenzaba a bailar repentinamente en una especie de brote de histeria colectiva y bailaban hasta que simplemente se morían exhaustos. Hay otras muertes que son de risa, como literalmente le pasó a Martín I de Aragón, que supuestamente se murió de risa después de que su bufón le contara un chiste cenando. Resulta que si te ríes demasiado, te empiezas a asfixiar. ¿Hola? Vale. Resulta que si te ríes demasiado te puedes asfixiar y se te puede infartar una parte del cerebro, del tronco encéfalo que es esta, que se dedica a juntar el cerebro con el cerebelo, con la médula espinal. Pero bueno, no os preocupéis porque esto no es común y hay veces que el ataque de risa se piensa que no es lo que causa el trauma, sino que es un síntoma de algo que ya pues pasaba de antes. En fin, hay 1000 maneras de morir, incluso más. Prestad atención porque os voy a llevar a lo largo de la historia viendo las maneras más insólitas en las que algunas personas han perdido la vida. Nos vamos a julio de 1884. Alan Pinkerton, un señor famoso de su época que era detective y espía, pero bueno, no sé lo buen espía que se puede ser si uno es famoso. Total, que este día sale un hombre este hombre sale de su casa, se tropieza, se cae y se muerde la lengua. Seguro que a alguno le pasa algo parecido, que se muerde la lengua repentinamente. Lo que pasa es que a él se le complicó la historia. La lengua se le empezó a gangrenar, que es cuando se te corta la circulación de una parte del cuerpo y esta se te empieza a morir poquito a poco. Esa parte que se está muriendo es perfecta para albergar infecciones. Aquí vemos a Alan que se está cayendo, se muerde la lengua y vemos que en la boca de Alan hay muchísimas bacterias porque nuestra boca de asco está muy sucia. Estas bacterias que viven ahí de manera normal, a la primera oportunidad que pillan, como por ejemplo morderte la lengua, empiezan a infectarnos. Si muchas bacterias consiguen pasar a la sangre, te causa lo que se conoce como sepsis, que es una infección de tu sistema vascular. Es como que las bacterias utilizan de autopista tu vaso sanguíneo para empezar a infectar diferentes órganos del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando te infectan órganos del cuerpo que son vitales y son importantes, te los empiezan a apagar uno a uno y al final te acaban muriendo. Ahora nos vamos al 10 de septiembre de 1898. La emperatriz de Austria-Hungría de aquel entonces, Isabel de Baviera, mejor conocida como la emperatriz Sisi, y estaba paseando un día tan tranquila con su acompañante por un lago en Ginebra y
un anarquista italiano que se llamaba Luigi Luciani fingió tropezarse con ella y aprovechó para clavarle un estilete, que un estilete es un arma punzante muy finita, como una aguja muy larga. Se la clavó en el pecho, le atravesó un costillar, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo y el corazón. Sin embargo, ella no se dio cuenta. Resulta que llevaba un corsé tan apretado que no conseguía notar la herida y encima esta no sangraba. ¿Por qué no sangraba? Bien, aquí tenemos a la emperatriz Sisi, ¿no?, que le clavan el estilete y resulta que el estilete, al ser tan fino, la herida que había dejado era muy fina también. Eso, junto a la presión del corsé, hizo que la sangre no pudiera salir hacia afuera, porque le estaba comprimiendo la herida. ¿Qué pasa? Que si la sangre no sale para afuera, sangra para adentro. Se acumuló en el pericardio, que es una especie de saco que rodea el corazón. Como la sangre no podía salir, el saco se fue llenando y se fue llenando hasta que tuvo una presión tan grande que el corazón no dio abasto y fue incapaz de tener la fuerza suficiente para seguir bombeando sangre. Así que, sin el corazón latiéndote, se te para y acabó muriendo. Pero claro, este proceso no ocurrió enseguida, porque ella, cuando inicialmente se cayó al suelo, porque Luigi se había tropezado con ella, se levantó tan digna, fue con su acompañante y andó unos 100 metros hasta un barco en el cual tenía que embarcar en el lago, y ya en el barco se empezó a marear y a encontrar mal, ya cuando el corazón le había parado de latir, y fue cuando la compañera le abrió el corsé para que pudiera respirar mejor, que entonces la sangre empezó a brotar, se dieron cuenta de que había pasado algo y la intentaron llevar a un hotel cercano para tratarla, pero ya para entonces había muerto. Nos vamos ahora a febrero del 74, damos un salto en el tiempo, una época donde la gente estaba empezando a aprender más sobre el cuerpo humano, pero la comunidad científica todavía estaba verde, y cada 3 días había un nuevo método milagroso con el cual se curaba cualquier cosa. Se reporta una muerte, Basil Brown, un hombre obsesionado con la salud y con la nutrición, muere por beber demasiado zumo de zanahoria. ¿Pero por qué se muere? Realmente no es el zumo de zanahoria lo que le mató, sino un exceso de vitamina, que se conoce como hipervitaminosis. Así como un nivel de vitaminas bajo para el cuerpo es malo, un nivel demasiado alto de vitaminas también es malo. Entiendo que os sonarán las vitaminas, la A, la B, la C, la D, la E y la K. Pues bien, de estas hay algunas que son hidrosolubles. ¿Eso qué significa? Que se disuelven en agua. Como se disuelven en agua, si ingieres demasiada vitamina, no pasa nada, porque se van con la orina. Sin embargo, hay otras que son la A, la D, la E y la K, que son liposolubles. Eso significa que se disuelven en grasa y se almacenan en la grasa. Y ya sabéis cómo hay cierta grasa en el cuerpo que es muy difícil de quitar. Entonces esta grasa y esta vitamina no se pierden. ¿Qué pasa? Que hay un órgano en el cuerpo que también tiene mucha grasa, que es el hígado. Estas vitaminas se acaban almacenando en el hígado y casi no salen, solo salen cuando se usan. Bien, si hipotéticamente consumiéramos mucha vitamina A, que es la que este señor consumió en exceso, y lo consumimos mucho más rápido de lo que lo podemos eliminar, empezamos a dar una serie de síntomas. La lista de síntomas es muy grande, pero la que nos... La lista de síntomas es muy grande, pero la que nos interesa es la cirrosis. Cuando nuestro hígado se va rompiendo, por así decirlo, empieza a repararse, pero llega un momento que en vez de repararse con más hígado, es decir, con tejido que funciona, se repara con cicatrices, como las cicatrices de la piel, que no funcionan. Entonces, si no te funciona el hígado, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo, te acabas muriendo, que es exactamente lo que le pasó a Basil. ¿Qué pasa? Que Basil no se murió por beber demasiado jugo de zanahoria, porque esta historia tiene un poco de truco. La zanahoria contiene beta-caroteno, que os sonará a algunos, que es los carotenoides, ¿no?, que tienen algunas hortalizas, que hacen que tengan un color naranjado, ¿vale? Es una molécula que es muy amarilla y cuando se concentra es muy naranja. Por eso las zanahorias son naranjas y por eso la gente que come mucha zanahoria se le empieza a poner la piel un poco amarillenta. El beta-caroteno, que es lo que tiene en la zanahoria, también se conoce como provitamina A. Entonces, cuando nosotros no lo comemos, el cuerpo, a partir de esa provitamina A, genera vitamina A, que es lo que nosotros ingerimos. ¿Qué pasa? Que
Como este proceso está muy regulado, en el momento en el que nuestro cuerpo ve que hay demasiada vitamina A, deja de hacer más porque no le hace falta. Entonces, tener una hipervitaminosis a partir de beber zumo de zanahoria es bastante complicado. ¿Qué pasa? Que probablemente este hombre, aparte de todo este zumo de zanahoria, se tomaría suplementos y también comía mucho hígado. Como os he dicho antes, la vitamina A se acumula en el hígado. Si este hombre se hartaba de comer hígado animal, al final la vitamina A se la acumularía en su propio hígado y eso fue lo que le acabó matando. Esto que os voy a contar a continuación no he podido corroborarlo yo mismo y la única fuente que tengo es un periódico de Nápoles, pero no Nápoles de Italia, Nápoles de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, es una causa de muerte que ha pasado más veces y está muy bien estudiada. Nos vamos a 1977, el caso de Tina Christopherson. Muere después de consumir 15 litros de agua en un solo día de una sentada. ¿Por qué? Porque pensaba que ella tenía cáncer de estómago y pensaba que beber tanta agua le iba a curar el cáncer de estómago. Aparte de que evidentemente el agua no te cura el cáncer de estómago, beber demasiado te puede matar, que es lo que le pasó a Tina. ¿Cómo? Pues para ello primero tengo que explicaros cómo funcionan las neuronas. Las neuronas, como otras células, están envueltas en una capa que se llama la membrana celular, que es esto que he representado aquí, ¿vale? Como una línea. Esta membrana deja cosas que tienen que estar fuera, y cosas que tienen que estar dentro, para que la célula, la neurona, pueda funcionar bien. Este es el axón, ¿vale? Aquí he representado el axón, que es la parte final de la célula, ¿vale? Por así decirlo, que es la que transmite la información a la neurona. Las neuronas se comunican a través de corrientes eléctricas que viajan por los axones. Estas se crean en un punto de la membrana y van surfeando, por así decirlo, hasta llegar al final. Tocan otra neurona, la activan y así repetidamente. Así es como se transmite un impulso nervioso y cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Y cómo generan las neuronas esa electricidad? Aquí interviene el sodio, que es uno de los iones que está en la sal de mesa. En el líquido del tejido, tanto dentro como fuera de la célula, hay sodio. ¿Qué pasa? Que hay mucho más sodio fuera que dentro. A rasgos simples, como hay más sodio fuera que dentro, el sodio quiere entrar, porque así funciona, ¿no? la física. Entonces, la neurona utiliza esto, abre un túnel, una puertecita, por donde deja pasar un montón de sodio del tirón. El sodio es un ion, ¿vale? Que es un átomo que tiene carga positiva. Entonces, si la neurona generalmente tiene una carga menos positiva dentro y más positiva fuera. Cuando deja pasar todo este sodio, la carga se cambia. Y entonces más positiva dentro y menos positiva fuera. Se revierten. Es este intercambio de ahora dentro positivo y fuera negativo lo que se transmite por la neurona como un efecto dominó. Ahora imagina que tenéis un vaso vacío y le echáis 5 gramos de sal. Y a esos 5 gramos de sal le echáis 5 mililitros de agua y os lo bebéis. Está salado. Pues ahora imagínate que tienes este mismo vaso y en vez de echarle 5 mililitros le echas 5 litros de agua. Ya el agua no está tan salada. Pero ahora en vez de esos 5 litros le echas 10. Apenas notas la sal en el agua, si la notas. Pues esto es lo que le pasó a Tina. Bebió tanta agua que la sal, la concentración de sal y de sodio que había en su sangre se diluyó tanto que no había suficiente sodio por sangre, por así decirlo, para que la neurona lo pudiera coger y pudiera activarse. ¿Qué pasa? Que si las neuronas no están funcionando, el cerebro no da órdenes. Y si el cerebro no te está dando órdenes como, no sé, moverte, parpadear, digerir o respirar, te acabas muriendo. 20 años más tarde, en el 8 de junio de 1977, una científica llamada Karen Waterham muere tras exponerse a un tóxico en el laboratorio, el dimetilmercurio, que es una sustancia bastante común, fue bastante común en los laboratorios de los 90. Ya se sabía que esta sustancia era peligrosa, por lo que Karen siguió todos los protocolos de seguridad que les decían. Se puso los guantes, tuvo una campana extractora, se lavó las manos muy bien, llevaba la bata puesta, pero aún así daba igual. El problema es que al mercurio líquido le da igual que lleve guantes, porque los atraviesa como si nada. Y esto en aquel entonces no se sabía. Le cayeron un par de gotas en la mano derecha, le atravesaron el guante, se colaron por su mano y hasta eso era sentencia de muerte.
Una vez dentro del cuerpo, el dimetilmercurio se transforma en metilmercurio, que parece una tontería, pero es que es más pequeño. Y como es más pequeño, este es capaz de entrar en el cerebro y una vez en el cerebro se empieza a acumular, porque eso no se elimina. Y una vez se empieza a acumular, se empiezan a morir las neuronas y acaban muriendo muy lentamente. Karen murió 10 meses después de envenenarse. El mercurio, la muerte por mercurio es una de las muertes más lentas y más horribles que hay. Ahora nos vamos a octubre de 1998. Tenemos el caso de Jonathan Capewell, un chico que estaba obsesionado con echarse de desodorante, porque era muy pulcro. Bien, se echaba tanto desodorante que el propano y el butano, que son gases que llevan los desodorantes para poder salir disparados, se le acumularon en el cuerpo de tanto respirarlo y se le acumularon en el torrente sanguíneo, se acumularon en su sangre. Cuando se acumulan en su sangre, esos gases dejan menos espacio para otros gases importantes como el oxígeno. Y si no tienes oxígeno, tu corazón deja de latir. Y es de lo que se murió Jonathan Capewell, de parada cardiorrespiratoria por acumularse tanto desodorante. Ahora nos vamos a algún momento de 2010. Tenemos el caso de Sam Ballard. Sam Ballard estaba un día en Sydney con sus amigos, era un universitario, y le pusieron el reto de comerse una babosa. Hasta aquí, bueno, da un poquito de asco, pero tampoco es alarmante. Nos vamos al caso ahora de Rebecca Burger, el 18 de junio de 2017. Una persona que tuvo muy mala suerte. ¿Sabéis esas películas de artes marciales donde el maestro sensei te enseña que hay un sitio clave en el que darle un golpe a alguien y entonces la persona como que se muere mágicamente? Pues eso, entre comillas, es verdad. Así le pasó a Rebecca. Ella era una influencer que se dedicaba a hacer recetas de estas saludables y subirlas a Instagram. Un día, haciéndose un postre con nata montada, el sifón de la lata de nata le explotó. Y le explotó dándole un golpe seco en el pecho. Esta es la gráfica de un latido. Justo después de la contracción hay una pequeña ventana en la que si le das un golpe fuerte al corazón, pierde el ritmo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Rebecca. Perdona. Pierde el ritmo, que es exactamente lo que le pasó Uy, se me ha ido el dicho. Es lo que le pasó a Rebecca, ¿no? Que el corazón perdió el ritmo, no pudo seguir latiendo bien, entró en fibrilación, no había nadie para socorrerle y acabó muriendo. Tuvo muy mala suerte porque la lata le dio en el momento más inoportuno, en el sitio más inoportuno. Esto es lo que se llama el commotio cordis, ¿no? El golpe al corazón. Ahora vamos al 7 de septiembre de 2017. Jasmine Bieber, una chica que muere por el síndrome de Rapunzel. Suena a cuento, pero lo explico. Jasmine sufría de una condición que se llama tricofagia, que es la querencia de querer masticar y chuparse el propio pelo. A lo largo de los años, con las personas que se suelen chupar y comer su propio pelo, se va acumulando en el tracto digestivo y forman una especie de bola, un bezoar que se llama, ¿no? Que es un objeto que no se puede digerir. La boca del estómago, la inferior, la que ya pasa al intestino, solo deja pasar cosas de menos de 2 centímetros. Si te tragas algo más grande, el estómago empieza a retorcerse, de hecho no lo notáis, pero el estómago empieza como a retorcerse y a empujarse para intentar forzar aquello que no cabe por esa apertura. ¿Sabes? Si os tragáis, por ejemplo, una moneda o cualquier cosa que mida más de 2 centímetros, el estómago tiene como que hacer fuerza. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo pasar una moneda que pasar un pelo, porque el pelo es un filamento que no se digiere, que es muy resistente, y en vez de pasar otra vez y ya está, se enrolla, se enreda y se queda ahí. Y entonces lo que se forma, ¿no? El bezoar este. Cuando hay demasiado pelo, como vemos en la foto aquí, se puede infectar. Aquí vemos un bezoar de pelo donde perfectamente tiene toda la forma del estómago y va cayendo por el intestino. Y esto es pelo que no se puede digerir. Entonces, cuando esta persona seguía comiendo tan tranquila, se le acaba infectando el bolo de pelo. Y esta infección pasó a las vísceras, a una capa de grasa que cubre las vísceras, y de ahí a todo el cuerpo en cuestión de días, y acabó muriendo por una infección generalizada. Tuvo muy mala suerte esta persona. Ahora nos vamos a octubre de 2018. ¿Os acordáis de Sam? Bueno, pues Sam ahora lleva 1 año en coma y tras unas complicaciones acaba muriendo en el hospital.
¿Por qué? Pues resulta que los moluscos, como las babosas o los caracoles, que están crudos, en ellos pueden vivir un parásito que se llama Angiostrongylus. Este parásito generalmente infecta moluscos para luego llegar a su huésped, que suelen ser roedores o perros que se comen ese molusco. ¿Qué pasa? Que la babosa que llevaba el parásito dentro, en vez de acabar en un perro, acabó en el estómago de Sam. Y de ahí el parásito fue moviéndose por su cuerpo hasta llegar al cerebro. Fue este parásito que se empezó a reproducir y a comer el cerebro de Sam, y también el propio sistema inmune de Sam intentando atacar el parásito, lo que hizo que al final acabase muriendo. Se le inflamó el cerebro, no pudo darle las señales necesarias a los pulmones de respirar y acabó asfixiándose. Ahora vamos al caso de un hombre de 54 años en Massachusetts, del cual no puedo decir el nombre porque está protegido, ¿no?, por la ley de protección de datos. Ese señor no quería la familia que se supiera, pero bueno, esto ocurrió en junio de 2019. Y un hombre se desploma en medio de un McDonald's, así típico, ¿no?, de Estados Unidos, porque resulta que muere después de comer durante 5 semanas una bolsa de Regalín negro al día. Regal negro de caramelo. ¿Por qué? Porque resulta que el regalí contiene glicirrina, ¿no? El regalí es una planta y la planta tiene glicirrina, que en nuestro cuerpo se transforma cuando nos la comemos, se transforma en ácido glicirretínico o exolona. Y usted dirá, pues vale, pues se transforma en exolona, muy bien. ¿Qué pasa? Que esta exolona se parece un montón a una hormona súper importante en nuestro cuerpo, que es la aldosterona. La aldosterona regula básicamente que te deshidrates o no. Es una hormona súper importante. ¿Qué pasa? Que el cuerpo de este señor le estaba diciendo todo el rato que generara aldosterona. No es que generara, sino que como tenía mucha exolona de todo este regalí durante un montón de tiempo, o sea, una cantidad muy grande durante un tiempo muy prolongado, el cuerpo se pensaba que tenía mucha aldosterona y estaba siguiendo las órdenes de esa aldosterona, que es: ve al baño, ve a orinar. De tanto orinar a este hombre se le vació su reserva de potasio. ¿Qué pasa? Que al igual que las neuronas del cerebro no pueden funcionar sin sodio, las neuronas del corazón no pueden funcionar sin potasio. Sin potasio, nuestro corazón se para, que es lo que le pasó a este señor en medio de aquel McDonald's aquel junio de 2019. Y ahora nos vamos a 2 de abril de 2021, hace nada, hace muy poquito. Un niño llamado Luke Ramon Harper muere en un hospital de Dublín. El día antes, Luke había estado jugando con un globo de cumpleaños porque justo había sido su cumpleaños la semana pasada. El globo era un globo con helio, con forma de 8 de los años que había cumplido. Un globo de estos típicos, ¿no?, de cumpleaños. A Luke le dio por aspirar el helio para ponerse la voz así graciosa, como había visto mucha gente hacer en internet y de sus amigos y tal. En un adulto, generalmente, esto no tendría más consecuencias que dejarte la voz de pito y estar un poquito mareado. ¿Qué pasa? Que la manera en la que funciona el helio es que tiene una consistencia diferente al aire y por eso suena diferente. Es decir, cuando nosotros estamos expirándonos y estamos hablando y estamos soltando aire, precisamente porque el helio tiene una consistencia más diferente del aire normal, suena diferente en nuestras cuerdas vocales, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso te tiene que dar una pista. Eso significa que para que nos suene así, en nuestros pulmones tiene que haber helio. Si un adulto respira helio, no pasa nada porque, bueno, es una pequeña parte del pulmón la que se llena. Pero en un niño, ese helio aspirado desplaza totalmente el aire que ya tenían los pulmones. Y ese aire contiene oxígeno, que al niño le hace falta. ¿Qué pasa? Que si en el pulmón tenemos helio y no oxígeno, en la sangre también tenemos helio y no oxígeno. Y sin oxígeno, nuestro corazón no puede funcionar y se para. El niño murió el 2 de abril por parada cardiorrespiratoria, porque se había quedado sin oxígeno de darle una bocanada al globo de helio. Es muy importante que si alguna vez tenéis un niño, vuestro cuidado, no hagáis tonterías como esta, ¿no?, de inhalar el helio y poner la voz de pito, porque los niños nos copian y las consecuencias que tienen nuestras acciones en los adultos no tienen las mismas consecuencias de los niños. En fin, hay muchas maneras sorprendentes de irse al otro lado. Sin embargo, no son comunes. Todas estas muertes que os he descrito aquí son de probabilidad de 1 entre 1.000.000, ¿no? Y probablemente nunca veréis que a alguien de vuestro entorno le pase esto. Sin embargo, sí hay otras maneras en las que no nos morimos, pero nos jugamos la vida el día a día. Y hay seguro alguna de las que os voy a contar que os ha pasado a alguno de ustedes. Esto es el
Nerium oleander, o más conocido para los amigos, la delfa. ¿Vale? Es una planta que se lleva utilizando ornamental en todos los sitios desde hace siglos. La típica planta de carretera, ¿no? Que está ahí en medio de la autovía. Y seguro que alguno habría escuchado que esta planta es tóxica, que mejor no tocarla, ¿no? Pero ¿cómo de tóxica es? Bien, esta planta tiene una toxina por toda la planta que se llama la oleandrina. El verano pasado me contaba mi tía que iba en el coche, ¿no? Y vio una mujer con un carrito, y en el carrito iba un niño, un bebé. Y cuando la mujer no estaba atenta, estaba pasando por al lado de uno de estos arbustos y el niño cogió, no sé si una flor, una hoja o lo que sea. Mi tía rápidamente bajó la ventanilla del coche y dijo que no, que cuidado, que soltara, y bien que hizo, porque si el niño se hubiera metido la flor o la hoja en la boca, hubiera muerto en cuestión de horas. Esta planta es muy, muy tóxica. Si la tocas es irritable, te puede irritar la piel, pero si te la comes es mortal. La dosis varía, ¿no? Esta planta es como los pimientos del Padrón. No toda la misma planta tiene la misma concentración de veneno. Entonces, un adulto bien te puedes comer 3 hojas o bien te puedes comer 17, es un poco, ¿no?, de sorpresa. Pero lo que es seguro es que es una muerte bastante desagradable, porque lo primero que pasa es que empiezas a tener una diarrea sanguinolenta, empiezas a ponerte muy nervioso, pero la manera en la que te mata esta planta es que te pone el corazón muy, 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 muy acelerado, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y de repente, ¡pum!, te lo para. Es una muerte bastante dolorosa, así que tenéis que tener cuidado con esa planta. Esto aquí, este bicho tan feo que veis aquí, se llama Naegleria fowleri. Es un bicho que tiene un nombre súper feo, pero lo que hace todavía es más feo. Esta ameba, ¿vale?, es una ameba, se llama coloquialmente la ameba come cerebro, que os tiene que dar una idea de lo que hace. Esta ameba se encuentra en piscinas, en lagos, en aguas termales, se encuentra en aguas que son cálidas y que están estancadas, que no tienen movimiento. La ameba esta es mayoritariamente inofensiva, pero si tienes muy, muy mala suerte, al zambullirte en el agua, puede que se te quede agua en la nariz y tenga la ameba esta. Ahí la has liado, porque esta ameba empieza un largo viaje moviéndose por las neuronas de tu nariz hasta llegar a las neuronas de tu cerebro y mal interior. Y empieza a desarrollarse en el cerebro. Tu cuerpo intenta luchar contra la ameba, pero a la vez está luchando contra tu propio cerebro y eso no sale bien. Una vez que empiezas a dar síntomas, esto es imparable, no hay marcha atrás. Es una sentencia de muerte. Todo este proceso es muy rápido, en menos de una semana probablemente estés muerto. Es muy silencioso. Al principio, cuando lo has cogido, lo acabas de coger, no tienes ni idea. ¿Por qué no está todo el mundo muerto cuando se baña en una piscina en verano? Bien, porque esta ameba está por todo el mundo, pero muy poco común, ¿no? No es como una bacteria, ¿no?, que se reproduce muchísimo. Las amebas viven, entre comillas, en solitario. Y tienes que tener muy mala suerte porque justo te tiene que entrar la gota de agua que tenga la ameba y la ameba te tiene que caer en el receptor de olfato de la nariz y justo tiene que ser que sobreviva, ¿no?, todo el viaje, porque también es peligroso para la ameba. Ahora lo que os voy a contar es una muerte, ¿no?, que puede pasarle sobre todo a las mujeres, ¿no? Es el émbolo amniótico o émbolo por líquido amniótico. A veces, cuando las mujeres dan a luz, puede que se le rompa la placenta, porque el niño ha dado una patada o ha dado un giro brusco, lo que sea. Cuando se rompe la placenta, el líquido amniótico sale a la sangre y esto a la sangre de la madre no le gusta, entonces lo coagula. Este coágulo, que es lo que se ve aquí, se empieza a desprender y va viajando por tus venas y por tus arterias como una especie de persona que hace autostop, ¿no? Y llega un momento en el que si da la casualidad de que se para en una arteria o en una vena que es importante, como por ejemplo las del cerebro o las del corazón, la bloquea, se te infarta esa parte del cuerpo, es decir, deja de tener riego, ¿no?, y acaba muriendo. Por eso es súper importante, es muy complicado de prevenir esto y de curarlo. Entonces es muy importante que si dais a luz, se dé a luz en un hospital y en un entorno que esté controlado, por si pasara esto, que se pudiera tratar lo antes posible. Lo siguiente que voy a contar en esta foto tan bonita que veis aquí es el síndrome de descompresión o el síndrome del mal submarinista. Esta es una forma también en la que la gente a veces se juega la vida. Hay veces que cuando hacemos submarinismo, el agua que nos rodea tiene mucha presión. Entonces la presión que nosotros sentimos en el cuerpo no es la misma buceando que estando con el aire simplemente, ¿no?, en tierra firme. Cuando nuestro cuerpo se empieza a comprimir
por la presión, también se comprime nuestra sangre y los gases que hay disueltos en nuestra sangre. Entonces, si antes, yo qué sé, el dióxido de carbono y el oxígeno que tenemos en sangre ocupaba un cierto volumen, ahora ocupa muy poco. Este cambio es muy gradual, entonces el cuerpo no lo nota. ¿Qué pasa? Que si tú estás buceando y de repente subes muy rápidamente, no le da tiempo al cuerpo a adaptarse a esta falta de presión repentina. Los gases que hay dentro de tu sangre se expanden, presionan las arterias y se te rompen muchos vasos sanguíneos en el cuerpo y se te puede romper el corazón. Ocurre instantáneamente y es una muerte muy, muy dolorosa. Así que y esto te puede pasar a cualquier profundidad, simplemente depende de lo rápido que subas. Entonces, si alguna vez hacéis submarinismo, tenéis que tener en cuenta que hay que subir muy lento para darle tiempo al cuerpo a acostumbrarse a esos cambios de presión. No sé si algunos habéis visto esta película que se llama 47 metros, algo así, ¿no? De unas chavalas que se meten en una jaula de tiburones para verlo y en un momento tienen que subir, se tienen que parar ahí en medio de todos los tiburones porque no pueden subir rápido, porque si se mueren, si suben muy rápido se mueren y ahí no hay escapatoria. Ahora, otra manera en la que la gente se juega en la vida es mezclando alcohol con otra sustancia. Que diréis, bueno, eso es obvio, ¿no? En plan, no me voy a beber alcohol y me voy a tomar otras cosas, pero evidentemente no es tan obvio porque hay gente todos los años que se muere de estas cosas. La primera cosa con la que nunca hay que mezclar el alcohol son con pastillas, específicamente los medicamentos que son las benzodiazepinas, que son los medicamentos que se dan para la ansiedad, por ejemplo, para estar calmado. El alcohol es un calmante, es un depresor, y la benzodiazepina también son calmantes. Si mezclas estas dos cosas, tu cuerpo se calma demasiado. Y si te pasas, se calma tanto que dejas de respirar. Entras en coma y acabas muriendo. Hay que tener cuidado. La segunda sustancia con la que hay que tener cuidado cuando se bebe alcohol hace un efecto parecido, son los opioides. Los opioides, por ejemplo, es la droga, ¿no? Como la heroína, pero también hay opioides a los que todos tenéis acceso, como jarabe para la tos. Si estáis tomando jarabe para tos que tiene, por ejemplo, codeína, no podéis tomar alcohol, porque si os pasáis de alguna de las dos cosas, os va a pasar lo mismo. Entráis en coma porque vuestro cuerpo se relaja demasiado. Y otra cosa con la que nunca hay que mezclar el alcohol, que espero que nunca lo hagáis, es con la cocaína. Con la cocaína se forma al beber alcohol un compuesto que se llama el cocaetileno, ¿vale? Que tiene un nombre que tampoco es muy original. Pero esto es muy tóxico, es como la cocaína, pero 10 veces más potente, entonces tu cuerpo revienta. No hay marcha atrás, hay que tener mucho cuidado y tampoco te da tiempo, no hay urgencia ni nada, porque es muy, muy rápido su actuación. Otra manera en la que la gente se juega la vida también es comiendo cosas en mal estado. Pero hay un asesino silencioso que no puedes prevenirlo, más o menos, que es la enfermedad del botulismo. Esta enfermedad está causada por la toxina botulínica, que es el desecho que genera una bacteria, que es el Clostridium botulinum, en su actividad normal. Pues bien, la toxina botulínica actúa bloqueando la liberación de acetilcolina, que es una molécula que necesita tu cuerpo para activar los músculos y para moverte. Por eso esta persona que tiene esta enfermedad, ¿no? Que se ha intoxicado por esta toxina, tiene toda la cara relajadísima porque no puede mover ni un músculo. Esta toxina es la toxina más potente que hay en la naturaleza. A simple vista, ¿qué pasa? Que bueno, si tú tienes una lata, ¿no? Lo típico que te dicen, las latas que estén a bomba, no te las comas porque tiene cosas dentro, ¿no? Si tienes una comida que está en conserva pero que huele mal o sabe mal, evidentemente tampoco te la comas. ¿Qué pasa? Que las conservas que están infectadas por la bacteria que genera esta toxina no dan ninguna señal. Es un asesino silencioso. Ni huele mal, ni sabe mal, ni genera aire, porque la bacteria esta no necesita aire. Entonces la comida a simple vista está bien, no lo puedes saber, es imposible. Una vez que consumes esta toxina, con muy poco que consumas ya está. Empiezas a paralizarse el cuerpo y empieza a dar una serie de síntomas y a los 3 días se te acaba paralizando los músculos que te ayudan a respirar, que son los últimos que se paralizan, y dejas de respirar. Esto te avisa, porque antes de que se te paren los músculos que te ayudan a respirar, se te para la cara, se te paran las pupilas, se te paran varias partes del cuerpo y entonces pues tú vas notando, ¿no? que algo no va bien. Si actúas es fácil de revertir el proceso y de salvar a la persona, pero hay personas que a lo mejor no tienen acceso a ir rápidamente a un hospital, entonces esto es un problema.
Esta toxina, la toxina botulínica, se utiliza en cosmética, es lo que se llama el Botox, esto que te paraliza, ¿no?, los músculos de la cara para no tener arrugas. Hay veces que si las inyecciones de Botox salen mal, te pueden causar eso mismo también. Lo que sí seguro es una sentencia de muerte es la rabia. Es la enfermedad que te provoca el virus de la rabia. Seguro que os suena. La rabia es un virus que tiene forma de bala y se transmite a través del contacto directo con las mucosas o la saliva, ¿no?, de un animal que está infectado. Un perro que te muerda, ¿no?, o bueno, cualquier animal que sea rabioso. También hay veces que se puede contagiar por trasplantes de personas que tengan la rabia, que no se sabe que tenían la rabia y se ha trasplantado un órgano infectado. O, por ejemplo, si estás haciendo espeleología y estás en una cueva donde hay muchos excrementos de murciélagos y esos murciélagos tienen la rabia, lo puedes coger de respirar el aire de la cueva. Entonces también hay que tener cuidado. La rabia se encuentra en todo el mundo, menos en principio, según he visto, en las islas, ¿no?, en Japón, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. El periodo de incubación varía entre unos 5 días y un año, entonces no tienes ni idea. El problema de la rabia es que, aunque si te muerde un perro, te muerde lo que sea y la coges, no lo sabes. Te puedes pegar hasta un año sin saberlo. Cuando empieza a dar síntomas, no hay vuelta atrás. La rabia tiene una mortalidad del más del 99%. Es inevitable. La única manera de prevenir la muerte es en el instante en el que te ha mordido ese animal, ir corriendo a urgencia o lo que sea y suministrarte una vacuna. Pero tiene que ser instantáneo. Si te esperas, es una sentencia de muerte, porque la rabia se esconde en las neuronas y va viajando por las neuronas hasta el cerebro. Te inflama el cerebro y hemos visto pues que la inflamación del cerebro no es buena para el cuerpo. La rabia además te avisa y son síntomas que son de película de terror, porque las personas empiezan a tener sensibilidad a la luz, empiezan a huir del agua, están mareados, tienen visiones, tampoco les gusta subirse en sitios altos, se empieza a volver como ferales y al final acaban muriendo porque entran en coma. Como habéis visto, a todos nos llega la hora. Un mensaje esperanzador para la compañía aquí que sea un poco hipocondríaca es que estas muertes que os he explicado, si vivís una vida más o menos tranquilita y segura, no os va a pasar nada, no tenéis de qué preocuparos. Pero bueno, al fin y al cabo, todos morimos algún día. Y la vida está para disfrutarla, así que os propongo que os quedéis aquí un ratito más con vuestros amigos, os toméis una cervecita o lo que sea y estéis disfrutando, ¿no?, de esta tarde de verano. Pero tened mucho ojo, porque aunque la gracia de la vida está en disfrutarla, también la gracia de la vida está en ir con 2 dedos de frente para que no os toque iros antes de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Vamos a empezar con el momento de debate, que seguro que tenéis muchas preguntas, por lo menos, vamos, como para no hacerle preguntas porque vaya charla. Y bueno, recuerdo que estamos en Twitch también. Si estás en Twitch viendo esto, pues por favor, anímate a preguntar también por el chat, ¿vale? Que aquí nuestro compañero Andrés o Manuel leerá tus preguntas. Así que nada, vamos a empezar con el debate. Yo voy a ir entregando el micro a las personas que levanten la mano. Muchas gracias, Manu, por tu Nada. Venga, ¿quién se atreve con la primera? La meva... Sí, bueno, un segundito, antes de empezar. Tenéis en la mesa unos códigos QR que podéis utilizar para ver si os ha gustado la charla, si os gusta el ponente, si no os gusta nada, lo que queráis. Entonces vosotros escaneáis ese código QR, os lleva a una encuesta y nos ayudaría muchísimo vuestra opinión. Muchas gracias. Perdona. Sí. La meva esa que te come el cerebro solo se puede transmitir si te entra por la nariz, ¿no? Sí, si te tragas el agua no hay problema. Vale. Esa era la pregunta. Es que yo me meto bastante en la piscina porque hago waterpolo. Sí. Y ya me estaba... Te has agobiado, ¿no? No te preocupes porque evidentemente si la piscina está tratada con cloro, con sal o lo que sea, esta meba no vive ahí. Esta meba tiene que ser en agua que esté estancada, que no haya movimiento. Lo típico de pues si vas a un lago en la montaña o lo que sea y hay un día de mucho calor o es una zona con mucho calor, ¿no?, donde puede que esté esa meba. Por eso hay que tener cuidadito, ¿no? Nunca os bañéis en agua que esté entascada, siempre en río o en el mar. Hola. ¿Y esa meba no se la carga el cloro? Digo yo. ¿Cómo? ¿El cloro no se la carga? Sí. Claro, el agua que esté tratada no tenéis que tener ningún problema.
Si no, pensaba que todo el mundo estaría muriéndose, ¿no? de esto. Sí que es verdad que hay sitios, sobre todo en Estados Unidos, porque bueno, son los estadounidenses así, que no sanean el agua bien, y si tienes un mal saneamiento del agua, o hay mucha gente que está en el agua y el saneamiento no da abasto, sí que puede vivir ahí perfectamente la meba. Entonces, por ejemplo, en piscinas públicas que se llenen mucho, que no tengan un buen mantenimiento, sí que podría llegar a estar. Porque bueno, los casos de personas que se han muerto es de eso, ¿no? De cogerle una piscina pública. Sí. Hola. Bueno, tenemos una pregunta desde nuestro chat de Twitter. Hola, perdona. Sí. Tengo una pregunta desde el chat de Twitch, así que mirando a la cámara. Vale. ¿A qué profundidad pasa lo de la descompresión? Perdón. Sí. ¿En la playa por nadar 1 o 2 metros para abajo puede pasar? Hola. Uy, vale. En la playa no. ¿Ahora? ¿Ya? Sí. En la playa no va a pasar por zambulliro, no os preocupéis. Eso es las personas que están haciendo submarinismo y están conectadas a un equipo que se me ha olvidado, perdón, comentar eso. Tienes que estar conectado a un equipo de buceo. Eso le pasa a la gente que es submarinista. Con 2 metros no te va a pasar. La gracia no es en sí la profundidad, sino lo rápido que vas. Si estás muy profundo y viajas a la superficie, sueles subir más rápido que si estás a 2 metros y vas para arriba, aunque no lo parezca. Entonces, a esa rapidez el cuerpo lo que no aguanta. Te pasaría técnicamente lo mismo si vas en un avión que sube muy rápido. Si los aviones antiguos que no presurizaban la cabina bien y todo eso, hay gente que le pasaba porque subían muy rápido para arriba y no, el cuerpo no puede aguantar eso. No te tiene por qué pasar buceando, simplemente es el cambio de presión muy, muy rápido lo que te pasa esto. De más presión a menos presión, tiene que ser. Y si subes y sufres del síndrome, ¿es directamente muerte o puedes marearte un poco? Depende. Claro, ¿no? depende del tiempo que hayas estado haciendo submarinismo, depende de la cantidad de gas que se te haya comprimido y la cantidad de gas que se descomprima, depende de lo grande o lo pequeño que sea tu cuerpo, depende de muchas cosas. Pero uno fuerte no hay vuelta atrás. Te mueres. No, hay que tener cuidado con eso. Y sobre el virus de la rabia, has mencionado que también lo puedes coger respirando, ¿no? Excrementos infectados. Sí. Sí. ¿Tú tienes alguna forma de saber que lo estás cogiendo? No. No hay manera. Si da la casualidad de que algún día estáis haciendo espeleología en un sitio con un montón de murciélagos, te puedes ir a un médico y decirle, mira, ponme la vacuna de la rabia y te la pones y ya está. No pasa nada. Pero claro, esto es un poco una lotería. Es verdad que la rabia es un virus que no se ve mucho, no es súper común, porque si no la gente estaría todo el día muriéndose, porque es muy letal. Pero sí que es verdad que no todos los animales transmiten la rabia, solo hay algunos específicos. Y son los excrementos de estos animales específicos los que te pueden transmitir rabia. Por ejemplo, los murciélagos. Es que los murciélagos transmiten de todo, realmente. Entonces, los murciélagos que suelen vivir en las cuevas y excretan mucho, pues ahí sí puede dar la casualidad que si te acercas mucho y lo aspiras, te entre el virus de la rabia. Pero no es tan común. Lo más común siempre es que te muerda un animal que esté infectado, porque es la saliva. Yo tengo una pregunta. Sí. El tema del botulismo. Sí. Si no puedes darte cuenta con las propiedades que tenga ese alimento, porque yo qué sé, el olor y eso no te sirve para saber que hay esa bacteria, no hay una manera de evitar que esa bacteria crezca en los alimentos. Sí la hay, son los conservantes, es decir, gracias a los conservantes. Si alguna vez escucháis alguna persona, ¿no?, que aboca por el terminar de usar los conservantes, pensad que hace tiempo la esperanza de vida media era de 30 años, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, es los conservantes los que evitan muertes tan tontas como esta, con que te crezca cualquier bacteria realmente, ¿no? Lo que pasa es que esta es más chunga, tiene más mala leche.
pero una comida bien conservada, con su calor correspondiente en el tratamiento, procesada de la manera correcta y con los conservantes correctos, no va a crecer, no va a tener la bacteria. La bacteria suele crecer sobre todo en carne, porque necesita un pH alto para vivir. Bueno, alto. Necesita un pH de más de 4,5. La carne suele ser menos ácida y por lo tanto suele crecer más ahí. Si tenéis, por ejemplo, una conserva de tomate, por ponerte un ejemplo, que suele ser muy ácido, no vive ahí, ni en las verduras. Suele ser más en los productos de carne. De hecho, botulismo viene de botulum, creo que es embutido en latín, ¿sabes? En plan, es de una cosa que sobre todo afecta a los embutidos. El parásito que has mencionado que mató a aquel chaval, que tardó 7 años por ahí en hacerle efecto. Tardó 8 años. 8 años en hacerle efecto. En hacerle efecto. Y no pudo prevenir eso, o no pudo... No hay manera. Es que los parásitos también son muy chungos. Los asesinos silenciosos, ¿no? Que se llaman, que son estos que se quedan dormitando en tu cuerpo. Suele ser que cuando dan síntomas ya es demasiado tarde. Si lo hubiera pillado antes, probablemente se lo hubiera podido tratar. Pero es que claro, si no te da síntomas a ti no te da, ¿no? Por hacerte un escáner cerebral a ver si tienes un parásito ahí viviendo. Entonces es muy complicado. Es el peligro, ¿no? Que tienen estas cosas, que cuando ya te das cuenta de que algo pasa es muy tarde. Vale, gracias. Creo que quería hacer una pregunta. Yo antes quiero hacer una aportación a esto. Por esto es tan importante no comer carne, o sea, alimentos crudos. O sea, no tiene por qué ser carne, puede ser también verduras crudas sin saber de dónde vienen, claro, o cuáles son sus propiedades, cómo se ha mantenido, si estaban en higiene, sin lavarlas, sin cocinar o sin congelar. Los alimentos pueden tener este tipo de parásitos. Exacto. Nunca es recomendable comer cosas crudas. Siempre que se pueda cocinar, cocinarlas. El chaval que se comió la babosa, sí, ¿puede pasar igual que con los caracoles? Claro, sí, los caracoles también son moluscos. Sí. Claro, para eliminar la bacteria, el caracol tiene que morir en plan con mucha calor y se elimina la bacteria. ¿Perdón? En plan, la bacteria, sí, para tú eliminarla dentro del caracol, porque los caracoles aquí se come, sí, ¿sabes? Tienes que cocinarlo. Tiene que ver eso. Claro. Si tú el caracol no lo haces muy bien hecho, tienes riesgo a comerlo, ¿no? Correcto, sí. Si no comes caracoles bien cocinados, también te puede pasar esto. Se ha hablado de la muerte menos frecuente, las más raras. Y por curiosidad, ¿cuáles son las más típicas? ¿Por qué se muere más la gente? ¿En el mundo? En España por lo menos, que a lo mejor en el mundo es muy variado. En España la principal causa de muerte... Bueno, claro, es que... Y a mí se me escucha así, ¿no? A mí se me escucha bien, ¿no? Sí. Si no... No puedo hablar. Una meba ha entrado en el micrófono. Las principales causas de muerte, no sé si bien, las principales causas de muerte en España, como en casi todos los países, son cáncer, parada cardiorrespiratoria que se te para el corazón y cáncer. Es lo más típico, siempre es el top 10, es cáncer y parada cardiorrespiratoria. Una de cada 3 personas tiene cáncer en el mundo. Entonces es una cosa pues que es bastante complicada. De hecho, la siguiente charla que tenemos el jueves que viene sobre por qué es tan complicado tratar y curar el cáncer. Vale. Y bueno, ya otra cosa, pero ya es más personal. Sí. Yo he estado muchos años en piso de estudiantes, más de la cuenta, y hemos comido allí en circunstancias del piso de estudiantes. Sí. Y una vez también me tomé un ibuprofeno y también me tomé un par de cervezas, que tú sabes. Sí. ¿Puede haberme entrado algo raro? El ibuprofeno no te pasa nada porque el ibuprofeno es un analgésico, pero no es un depresor del sistema nervioso. Entonces, lo único que puede pasar es que te siente mal el estómago. Si te tomas un montón de ibuprofeno te vas a morir, pero da igual que te tomes alcohol o no. Y siempre que te tomes alcohol, el hígado está trabajando más. Entonces, si te has tomado otra cosa, aunque no reaccione con el alcohol, si tu hígado está trabajando en procesar ese medicamento, no va a procesar el alcohol.
Entonces puedes, por ejemplo, tener un coma etílico más fácil. O al revés, si ya antes estás tomando alcohol y el hígado está ocupado con el alcohol, el efecto de esa pastilla está más tiempo y la mayoría de las pastillas que nos tomamos son tóxicas si están mucho tiempo en el organismo, como por ejemplo el paracetamol. Si tú tomas uno no va a pasar nada, pero si tienes costumbre de tomarte paracetamol y alcohol vas a acabar con el hígado destrozado, por ejemplo. Que a mí me salió en TikTok un vídeo de una muchacha que se pinchaba ella a sí misma Botox. Sí, yo lo he visto cara. también. Entonces era para preguntarte eso que... No lo hagáis. No Esta lo tenía chica pensado, es pero... médico. Bueno. Entonces imagino que sabe lo que hace, más o menos. Yo no lo haría personalmente, pero tienes que tener mucho pulso también. A ver, también evidente. ¿Qué pasa? La toxina botulínica con un poquito ya está, en plan es fatal. Y lo que se inyecta a esta persona es bastante. Pero sí que es verdad que en la cara apenas hay vasos importantes, entonces que te pasa sangre es súper complicado. Y la cantidad que te pasa no. Si lo haces bien, el Botox se aplica en el músculo directamente. Entonces solo el músculo recibe ese Botox, si no se te quedaría paralizada toda la cara. O sea, a mí no serviría para nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces por eso la gente que tiene Botox no puede casi sonreír, ¿no? Cuando se ponen ahí que están como... Exacto. Con cara de rara, ¿no? Tienen los músculos de la cara paralizados para que no se le vean las arrugas y por eso cuando sonríe parece tan raro. Pero si no recuerdo mal, el Botox te lo tienes que seguir poniendo. No vale con una vez y ya está. En plan, lo tienes que seguir reaplicando porque con el tiempo la toxina se va y el músculo vuelve a funcionar. El músculo no se muere, simplemente se queda paralizado. Entonces en el momento en el que se va, se desparaliza. Uy, perdón. Y tú nos has presentado aquí varias formas, pero no sé, ¿tienes alguna forma de morir en mente que te haya parecido de las más raras que has visto nunca? La de la babosa me hizo mucha gracia cuando la leí. Pero, a ver, sí que es verdad que hay, por ejemplo, muertes que no he metido en esta charla porque se me iba de tiempo. Pero hay una muerte que me parece bastante interesante, que es una muerte histórica de un señor en Londres, que no recuerdo mal, si no recuerdo mal era político, y le encargó... No, mentira. Era un señor de la Unión Soviética que era político, estaba en Londres por lo que sea, y le encargaron asesinarle. Y un nota, que era el asesino del mercenario, se metió una cápsula de ricina, que es un veneno súper potente, en la punta del paraguas, y cuando pasó hizo ¡pa! Y le tiró la cápsula, se le clavó en la rodilla y se murió. Y eso me parece como bastante una forma original, ¿no?, de matar a alguien. No sé si habéis visto Breaking Bad, también sale la capsulita esta de ricina, pues está inspirado en eso, ¿no?, en este hombre que se murió con ese veneno. Creo que tenían una pregunta por ahí, ¿puede ser? ¿La chavala del corsé? Sí, sí. Sí. No notó que le metieron una puñalada. No lo notó, te llamaba tan... Es lo que se cuenta, también te digo, no le podemos preguntar, pero se cuenta que eso, que no lo notó porque ella se levantó tan tranquila y se fue al barco, que tenía que zarpar, y ya se murió en el barco. Entonces se entiende que no lo notó, ¿no? Porque si tú notas eso... ¿Qué pasa? Que llevaba el corsé tan apretado que probablemente no lo notaría, porque tú solo notas el dolor en la piel. Si en la piel te han clavado algo tan pequeño, no lo notas. O sea, el interior de tu cuerpo no te duele. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si te han hecho algo por dentro, no lo notas. Y al tener un agujero en el corazón por el que estaba saliendo sangre, no sé, ¿no pasó algo a lo mejor de una diferencia de presión que también pudo influir? O sea, ¿el corazón puede trabajar con una fisura? ¿Con una pequeña fisura? Sí, porque la sangre coagula muy... O sea, sí, pero no. Es decir, el corazón sí estaba sangrando. Lo que pasa es que estaba sangrando para el pericardio en vez de sangrar para afuera. ¿Me explico? Entonces el corazón realmente sí, con una punzada sí puede seguir trabajando porque se sale una mejilla de sangre, pero el resto de la sangre sí pasa por donde tiene que pasar. Es como si tú tienes un globo de agua y lo empiezas a apretar y tiene un agujerito pequeñito, sale un poco de agua, pero no se vacía entero. El agua sigue, entre comillas, yendo donde tiene que ir. ¿Sabes? Sí. Vale, gracias. Nada. Da tiempo para una o dos preguntitas más. ¿Alguien se atreve? Hola,
Yo quería preguntar, ahora que se ha puesto de moda, porque hay ciertos influencers que dicen que van a investigar acerca de la inmortalidad y la longevidad, etcétera. Yo pregunto si hay alguna forma, porque se dice muchas veces que una persona muere de viejo. ¿Realmente se puede morir de viejo o siempre hay algo detrás? Mentira. Quien te diga que la gente se muere de viejo te está mintiendo. La gente nunca se muere de viejo. La gente se muere porque le pasa algo, pero no existe medicina muerto de viejo, eso no existe. Tú te mueres por cáncer, te mueres porque un fallo cardiorrespiratorio, te mueres por muchas cosas que se pueden evitar. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que tu cuerpo es tan anciano que aunque tú con medicinas intentes salvarle, el cuerpo no da para más. Pero no te mueres de viejo. Si, aunque ciertas personas están un poco idas de la cabeza, sí que es verdad que si reviertes el proceso de envejecimiento, entre comillas, puedes alcanzar la inmortalidad, entre comillas, si te vas curando estas enfermedades que te van saliendo. Hay enfermedades que no tienen cura. Si te coges un cáncer, yo qué sé, muy chungo, no da igual, no, probablemente no lo cuente. Pero con cosas pues me caí, o pues ahora tengo un paro cardíaco con no sé qué. Si se tratan, sobreviven las personas. Entonces realmente no, las personas no se mueren de viejas, se mueren porque les pasa algo. Y si eres capaz de curar ese algo, no se van a morir. Yo pienso en el envejecimiento como la última enfermedad, ¿no? que quieres curar, porque no es la aspiración de la medicina, es curar las enfermedades. Si dejas el envejecimiento, bueno, ¿por qué envejecemos? ¿Para qué curar el cáncer o curar otras cosas que pasan también, entre comillas, de forma natural, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que se podría trabajar en eso. No como dicen ciertas personas, pero sí, se podría. También es verdad que conforme vamos avanzando, ¿no? Y la longevidad cada vez es mayor, entramos en un terreno, digamos, desconocido, porque pueden aparecer enfermedades que no se conocían hasta ahora porque no se ha llegado hasta cierto punto. Es verdad. Con lo cual estamos luchando contra enfermedades que a día de hoy no existen o no conocemos. Claro, eso pasa muchas veces. En plan, las enfermedades, la demencia, ¿no? Que se llama, las enfermedades que son neurodegenerativas no se conocían hasta que la gente pudo alcanzar una edad para que le pasara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues sí, probablemente a lo mejor si la gente empezara a vivir más, empezarían a salir nuevas enfermedades que no tenemos ni idea porque la gente no le ha dado tiempo a vivir tanto. ¿Qué pasa? Cuanto más vive, más probabilidad tienes de acumular, o sea, acumulas más papeletas para tener cáncer. Entonces, en algún momento probablemente te mueras de cáncer. Porque cuanto más vives, pues eso más te gastas, por así decirlo. Aunque revirtieras el envejecimiento, da igual. El hecho de tú vivir y de comer y de respirar, acumulas cosas que te puedan causar cáncer. Y eso da igual, lo joven que estés, que, entre comillas, lo joven que esté tu cuerpo, que si se acumulan muchas vas a tenerlo y el cáncer ya una vez, aunque estés como un fiera, hay veces que no se puede curar. Y una última cosa que me ha hecho mucha gracia al principio de la charla, pero ha pasado por encima. Sí. El grupo este de personas que murió porque estaban bailando, Sí. ¿había alguna causa o simplemente que pusieron... Claro, chat? como eso ocurrió en el Renacimiento, no se sabe. No lo puedes saber. Sí, yo he investigado y hay muchos historiadores que sí relatan estos acontecimientos. O sea, muchas fuentes distintas en Europa relatan el mismo hecho. Entonces, pues hay veces que tú dices, hostia, mucha gente habla de lo mismo, a lo mejor tiene algo de verdad. No hay ninguna enfermedad que se conozca hoy en día que te haga bailar y ya está. Pero sí que es verdad que existe el concepto de histeria colectiva, de gente que se convence de algo y por estar convencido de algo, el resto de gente también se convence. No sé si, por ejemplo, habéis oído alguna vez hablar de esto de hipnotizaciones en grupo y estas cosas. Pues eso es un caso, entre comillas, de histeria colectiva, en el sentido de que puedes convencer a la gente en un grupo y el hecho de que tú veas a la gente en un grupo convencida de algo también te convence a ti, un poco como las palomas cuando salen todas volando. Sale una y ya el resto le siguen. Pues igual pasaría algo así. Por aquí tenía la chica un segundo una pregunta primero. A ver, yo solo te iba a preguntar si entonces Dallas Review tenía razón, porque es que era solo eso. Aunque me cueste decirlo, sí. Científicamente tenía razón. No. Es verdad, es una tontería, pero es verdad. Científicamente hablando, es verdad lo que dice. Sí que es verdad que muchas de estas personas tienden a tergiversar un hecho, es decir, cogen una realidad y la modifican y al final no acaba siendo cierto. Pero por lo poco que yo he leído y he visto, diría, pues, sí, científicamente la ciencia está bien hecha. Ahora, que sea posible o no por el medio, por el dinero, por otra cosa, ya es otra cosa distinta. Yo te quería preguntar también que si te puedes llegar a morir por estar en un concierto que tenga un bajo y un altavoz muy potente. Porque... Sí. ¿Te refieres a por el oído? No, porque yo a veces he estado... Bueno, mi hermano toca el bajo
Y a veces se pone con el bajo y a darle muy, muy fuerte. Para tener una excusa para que pare, ¿no? Y con el altavoz a tope de volumen. Sí. Y el pecho es que te retumba y lo noto que se me va para adelante y para atrás. A ver, es verdad que yo no he visto, o sea, en mi investigación de muertes raras, no he visto a nadie que se haya muerto por un ruido fuerte. Yo no sé si conoce la falla de Valencia. Yo he estado en la mascleta, que es el ruido más horroroso que he escuchado en mi vida, y no me he muerto. Entonces yo diría que probablemente no te puedas morir. A lo mejor te puede morir del susto, no lo sé. Pero que se te rompan los tímpanos, porque los tímpanos se te pueden romper y se pueden infectar y cosas. Pero no he escuchado yo gente que se haya muerto de tener un bajo muy, muy fuerte. Sí, que de un golpe no... de la onda de la música propia, no... Yo no lo he escuchado. Ahora que pase o no, bueno, se me puede escapar. Pero yo no lo he escuchado. Vale, vale. Bueno, yo no tengo una duda. Tengo una muerte relacionada con algo que has contado, con el botulismo. Sí. Yo he dado en clase de toxicología que en Estados Unidos tienen, como se demonizó el azúcar, de no se le puede dar azúcar a los niños, el azúcar es malo. Cuando los niños lloraban y eran bebés y eran pequeñitos, lo que hacían los padres era mojar el chupete en miel. Y se ha visto que muchos bebés murieron a las pocas semanas porque la miel, como sabéis, pues las hacen las abejas y las abejas van de un sitio a otro, de una flor a otra, pero también pueden ir a cosas que no sean flores. Y la bacteria, vamos, el Clostridium botulinum, aparte en la carne, puede crecer en la miel. Pero el problema de esto es que no es que esté la bacteria, es que están las esporas que hace esta bacteria. Entonces, los bebés, como todavía no tienen el intestino colonizado por sus propias bacterias beneficiosas, lo que hacen estas esporas es crece el Clostridium y les invade. Y entonces genera la toxina desde dentro. No hace falta ingerirla porque la están tomando de una forma de más resistente que puede atravesar el estómago. Sí, yo he escuchado que en la miel no crece la bacteria, pero que sí puede que acumularse las esporas. Entonces, bueno, sí, al final te puede pasar. Hay una cosa que también es si con esto relacionado, es la leyenda urbana, que no sé si a lo mejor la habría escuchado, pero yo os la cuento. De la planta esta, ¿no? De la adelfa, que hay gente que dice que si la adelfa está cerca de sitios que hacen miel, las abejas pueden coger néctar de la adelfa, llevársela a la colmena no sé qué y hacer miel que esté contaminada con esta toxina. Pero eso es mentira, porque la adelfa no genera néctar. La adelfa no tiene néctar, las abejas no la polinizan ni cogen porque no lo tienen. Entonces es imposible. Por si os interesa. Entonces, ¿cómo se reproduce? No lo sé porque no soy botánico, pero me estuve leyendo y resulta que no produce néctar. Es una planta de estas que engañan pretendiendo que tienen néctar, pero no lo tienen. Entonces no tiene... Claro, si no recuerdo mal, las flores pueden tener recompensa, que es el néctar, o engañar de otra forma que no tiene néctar. Entonces esta es una de las plantas, creo, que engañan al bicho y no tiene néctar. Claro, tiene polen, pero no genera néctar. Claro, supongo, sí. Igual que pasa con las orquídeas. Claro, eso es lo que yo he leído. Vale, no soy botánico, entonces tampoco te puedo confirmar. Bueno, si nadie quiere preguntar algo, yo quiero hacer una última pregunta relacionada un poco con lo que se ha dicho antes por aquí. A día de hoy se sabe, como tú bien dices, que de algo te mueres y como hemos dicho, si viviésemos más tiempo aparecerían nuevas enfermedades. Sin embargo, la inmortalidad existe en la naturaleza en forma de una medusa, que es una medusa que es capaz de volver a nacer a sí misma, pero no genera un organismo aparte, sino que es como el Benjamin Button, ¿no? Se vuelve a convertir en una medusa pequeña y vuelve a crecer con las mismas células de la medusa anterior. Esa es una forma de regeneración y que se considera inmortalidad, ¿no? Entonces yo quería preguntarte a ti tu opinión personal, si crees que teniendo este caso en la naturaleza y como está la gente obsesionada con ser inmortal, pero también teniendo en cuenta que las enfermedades aparecen casi siempre, ¿crees que es posible que el ser humano alcance algún día la inmortalidad? Si se aprende a curar el envejecimiento y se aprende a curar las enfermedades que causan la muerte, como el cáncer y todas estas cosas, en la teoría, sí. Ahora, en la práctica, claro, también te puede morir por cosas, como yo hice, te atropelló un coche, pues te ha muerto. Pero pues sí, también, esto no sé si me lo han colado, pero creo recordar que también hay otro animal en la naturaleza, que es la langosta, que la langosta se muere
pero no se muere porque se le gaste el cuerpo, entre comillas, ni por enfermedades. La langosta, si pudiera seguir creciendo, lo haría infinitamente, pero se asfixia por su propio caparazón, porque no es capaz de quitarse el caparazón una última vez, por así decirlo. Pero, entre comillas, si tú le ayudas, no se muere. Sigue viviendo y viviendo y viviendo y viviendo. De hecho, una langosta que la cuidas te puede durar toda tu vida, porque no se mueren. No sé si me lo han colado, pero es un ejemplo de, entre comillas, inmortalidad que yo también había escuchado de las langostas. Pero sí, yo diría que sí, que si se puede curar todo. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo. Bueno, pues muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Manuel Millán. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. De todas formas, os invitamos a avasallar ahora a Manu con todas las preguntas que queráis. Os recordamos que tenemos aquí nuestro merchandise por si queréis participar y queréis que sigamos avanzando y trayendo más ciencia. Siempre podéis participar con una pequeña donación que siempre tiene recompensa, como aquí veis, pues chapas o votación a charlas, marca páginas, imanes, láminas, camisetas e incluso pedir una charla a tu gusto, la carta, ¿no? Así que nada, no perdáis esa oportunidad y muchas gracias por venir. El próximo jueves seguimos también con Manu Millán y vamos a hablar de los superpoderes del cáncer. ¿Por qué es tan difícil combatir el cáncer? Os invitamos a que vengáis y nada, muchas gracias una vez más. No olvidéis hacer las encuestas del código QR para ayudarnos a mejorar. Y nada, hasta el próximo jueves. Un fortísimo aplauso. Muchas gracias.